Bien, hermanos, vamos entonces a continuar el tema que hemos estado estudiando de las pruebas y esta es parte número 3. So, brothers, today we're going to continue the themes of the trials, and this is part 3. Ustedes recuerdan que en la primera lección aprendimos que en las pruebas debemos de responder con gozo. You might remember that in the first lesson we learned that we should come to the trials and act with joy, Sabiendo lo que las pruebas producen en nosotros, knowing what the trials produce in us, sabiendo que las pruebas son necesarias en nuestra vida. knowing that the trials are necessary in our Y en lives. nuestra segunda lección aprendimos que durante las pruebas hay que orar sin desmayar. And in the second lesson we learned that during the trials we have to pray constantly. Y en esta tercera lección vamos a aprender algunas cosas que tienen que ver con el complemento de estas dos cosas que ya hemos aprendido. And this third lesson we're going to learn a mixture of the two things that we have learned. Es importante, hermanos, que cada uno de nosotros pase por pruebas. It's important that each and every one of us pass through trials. A través de toda la escritura uno puede ver que está lleno, pero lleno la advertencia de que cada creyente va a pasar por pruebas. If noted that throughout all of Scripture, it's constantly reminded that us as Christians, we're going to go through trials. En una ocasión escuché una ilustración And on one occasion, I remember hearing an illustration of this, que las pruebas muestran realmente si nuestra fe es genuina. that the trials show if our faith is genuine. Y ustedes saben cómo prueban la gente que se dedica a las joyas, cómo prueban si un diamante es genuino, ¿verdad, hermanos? And for the people, Que se dedican a la joyería, jewelry. for the people who are in the jewelry business, you know that they test the jewelry to see if it's true. ¿Ustedes saben cómo prueban los diamantes, hermanos? You know how they test it, right? ¿Cómo los prueban? No. ¿Cómo prueban con eso? ¿Qué utilizan? Una lupa especial, ¿verdad? And if you know how these people test it, they test the jewelry with a very specific magnifying glass. Un lente magnificador. A very specific magnifying glass. Pero los que no tienen lente, hay una forma muy sencilla de probarlos. But for those who do not have magnifying glass, there's a very simple way of testing this. Y es tener siempre uno falso And it's to always have a fake one. y sumergir los dos en el agua. And then you submerge both of them in the water. El verdadero va a brillar Now the true one is going to shine. y el falso se va a opacar. The false one is going to get dulled. Or is it? No va a Fogged. resplandecer, It's no va a it's not tener going to luz. shine. Entonces, eso es algo similar a los cristianos cuando pasamos por las pruebas. Now this is somewhat similar to the Christians when they pass through trials. En la parábola del sembrador dice que hay unos, los que la semilla cayó entre los abrojos, In the parable of the sower, there's one seed that fell in the thorns. y cuando los abrojos crecieron y la ahogaron, no creció más, ¿verdad? And then the thorns came, they grew, and then they choked it Y out. cuando el Señor interpreta esa porción de la parábola, dice, estos son los que reciben la palabra con gozo. And then when Jesus interprets this part of the parable, he says, these are the people who receive the word with joy. Pero luego vienen las pruebas y los afanes de la vida y la persecución por la palabra ahí se van. But then the trials come, and the tribulations, and the persecution, and then they're out. Primeramente, hermanos, vamos a ver en este estudio First of all, we're going to see in the study que debemos saber que Dios permite que pasemos por pruebas para saber si nuestra fe es una fe genuina. Now we should know this, that God lets us go through trials so that we can know if our faith is genuine. Vamos a leer Lucas 8, 13 al 15. We're going to read Luke 8, 13. Oh, Este es el pasaje de la parábola del sembrador. now this is the parable of the sower. Dice el versículo 12, y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Now it says in verse 12 of Luke 8, those beside the road are those who have heard. Then the devil comes and takes away the word from their hearts so that they will not believe and be saved. Y en el versículo 13 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué es lo que pasa, hermanos?
se apartan. Now it says in verse 13, those on the rock soil are those who, when they hear, receive the word with joy. And these have no firm roots. They believe for a while, and in time of temptation fall away. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Now, what does this mean? Quiere decir que una persona que no tiene una fe genuina, cuando viene el momento de la persecución, de la prueba, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a apartar, se va a ir. Now, this means someone who does not have a genuine faith, when the time of temptation and tribulation come, they're going to fall apart. Y esta es la razón por la que las pruebas son necesarias para nosotros. And this is why the trials are very necessary for the Christian. Ahora, note lo que dice el versículo número 14. Now, note what verse 14 says. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen la palabra, pero yéndose, son ahogados por los afanes de las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, escuche esto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Now, note what verse 14 and 15 says. The seed which fell among the thorns, these are the ones who have heard, and as they go on their way, they are choked with worries and riches and pleasures of this life, and bring no fruit to maturity. But the seed in good soil, these are the ones who have heard the word in honest and good heart, and hold it fast and bear fruit with perseverance. Entonces el principio que nosotros sacamos es el siguiente, hermanos. Now, the principle we take out of this is the following. Un verdadero creyente persevera A true Christian perseveres, y un falso convertido huye cuando viene la persecución. and a false believer flees when the tribulations come. Vamos a ver algunos ejemplos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el ejemplo de Job, uno que resistió en medio de la prueba. Now we're going to look at some examples in the Old Testament. An example is Job, who resisted during the times of trials. En el capítulo número 1, versículos 20 al 22, Now in chapter 1, verses 20 and 21, mire lo que dice. 21 and 22. Dice, esta es la manera en la que él reaccionó ante la prueba. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Y escuche las últimas palabras. Sea el nombre de Jehová bendito. Now this is how Job reacted to the trials. He said, naked I come from my mother's womb, and naked I shall return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. El versículo 22 dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. And then verse 22 says what happened. Though all this, Job did not sin, nor did he blame God. Esto quiere decir, hermanos, que en los tiempos de prueba vamos a tener nosotros dos tipos de reacciones. This means in the time of tribulations, we're going to have one of two kinds of reactions. Si es un verdadero creyente, reacciona glorificando a Dios. Now, if you're a true Christian, you're going to glorify God in this. Y si es un falso convertido, va a reaccionar no perseverando, yéndose, And if you're- alejándose. And if you're a false Christian, you're going to act in the way, you're going to flee from this. You're not going to persevere. Nos dice la historia de Job que las cosas continuaron poniéndose más difíciles hasta que llegó al punto de que no solamente perdió sus posesiones, su familia, sino que su salud fue afectada. Now, if you continue reading on in Job, it states that it just got harder after that. It got to the point where he did not just lose objective materials, but he started to lose his health as well. Un hombre que había disfrutado de toda la prosperidad y la protección que Dios le había dado, llegó a un punto en el que no tenía absolutamente nada y estaba totalmente enfermo. It came to the point that Job, one who lived in the prosperities and hopes that God gave him, he came to the point where he had nothing, not even his health. Mire cómo responde en el capítulo 2, versículo 8 y versículo al 10. Look how he responds in chapter 2, verses 8 to 10. Dice, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. It says in verse 8, and he took a post shed to scrape himself while he was sitting among the ashes. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. And then it says in verse 9, then his wife said to him, do you still hold fast to your integrity?
curse God and die. Y mira lo que dice el versículo 10. Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. And then note his actions in verse 10. It says, but he said to her, you speak as one of the foolish women speak. Shall we indeed accept good from God and not accept adversary? In all this, Job did not sin with his Vemos lips. aquí, hermanos, el ejemplo de un verdadero creyente y de un falso convertido. Now, in these verses, we see the two examples of a true Christian and of a false. La mujer de Job aparentemente glorificaba a Dios cuando todo iba bien. Now, apparently, the woman of Job glorified God when everything was just fine. Pero cuando vino el tiempo de la prueba, ella le aconsejó a su marido que maldijera a Dios y que se muriera. But when the time of trial came, she advised Job to curse God and die. En pocas palabras le dijo, no quiero saber nada de Dios ni de ti. In a few words, she said, I don't want to know anything about God or you. Y esta es la manera en la que reacciona un falso convertido, prácticamente. And this is how false converts basically act. Ahora, en segundo lugar, nosotros debemos de entender que las pruebas son inevitables, hermanos. Now, secondly, we have to understand that the trials are unavoidable. Primero, son necesarias para probar nuestra fe. First of all, they're necessary to test our faith. Y segundo, son inevitables. And second of all, they're unescapable. No las podemos evitar. We cannot just avoid these. Van a venir a nuestra vida sin avisarnos. It's going to come without advising us. Y tampoco las podemos elegir. And then we can also not direct them on how they go. Cada quien va a sufrir tipos de pruebas diferentes sin que las pueda escoger o seleccionar. Each person is not going to be able to dictate them. They're going to come to him differently and to each and every person. Nosotros vivimos en un país de muchas opciones, ¿verdad, hermanos? Now, currently we live in a country of many options. They Si say. uno quiere ir a comprar un teléfono celular, dígame cuántas opciones tiene. If one wants to buy a cell phone, how many options do they have? Tiendas de todo tipo Stores of all varieties y planes de toda clase. and plans for everyone. Pero they say. cuando vienen las pruebas, usted no puede elegir ninguna de ellas. But when the trials comes, you can't pick any single one of them. Una de las enseñanzas que la palabra de Dios nos da acerca de las pruebas es que son inevitables. One of the teachings that the Bible gives us about trials is that they are unavoidable. Y esto lo podemos ver reflejado en diferentes escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. And we can see this reflected in many of the scriptures in the Old and New. Mira lo que dice el libro de Job en cuanto a las pruebas. Let's see what the book of Job says about the trials. Job 5:7. Job 5:7. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. 5:7. Capítulo 5, versículo 7. For man is born for trouble, as sparks fly away. Ustedes ven la comparación que él hace, ¿verdad, hermanos? You see the comparison he does here. A ver, ¿qué pasa con las chispas, hermano? Cuando algo hace chispa la lumbre y vuelan. Now, what happens when you make sparks? What do the sparks do? ¿Las puede controlar? ¿Las puede evitar? No. Así el hombre nace para experimentar problemas. Now, what happens when you set something that sparks? Can you control the direction of the sparks? Can you avoid them as they come? No. And he compares this to the man. He's saying the man is born for trouble. En Job 14:1 In Job 14:1, dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. it says, man who is born of women is short-lived and full of turmoil. Dos cosas caracterizan esta vida de los hombres. Now, two things characterize the life of man. En primer lugar, esto nada más le pasa al que nace de mujer. Now, okay, first of all, this only happens to a person who was born from a woman. Entonces quiere decir que a todos nos pasa, ¿verdad, hermanos? So obviously he's saying that this happens to Dice, everyone. el hombre nacido de mujer, dos cosas. Primero, es corto de días. He says the man who is born a woman, and he says two things. Is short-lived. Aquí tenemos algunos jóvenes que posiblemente ahorita están pensando que les quedan muchos años por delante. Now we might have some youth in here who think that, oh, there's many years ahead of me. Pero la escritura dice que los años son cortos, hermanos. But the Bible says that you have a short-lived Y se life, pasan rápido. and they pass by very fast. Mire, cualquiera diría,
si yo le pregunto a uno que tenga 60 años y le digo que ando en los 45 o que voy a cumplir 45, me diría, tienes toda una vida por delante. Now, if I look at someone who's at 60 years old and I think of myself who is at 40, I say, oh, I have many years to go still. Pero en realidad, hermanos, yo estoy pensando que mi retiro no falta mucho. But then I have to start thinking that my retirement is not so far away. Y mi muerte en cualquier rato. And my death, just that much Entonces closer. somos cortos de días y la última frase dice, hastiado de sinsabores. So the first one, it says short-lived. And then the second one, it says full of turmoil. Usted sabe lo que significa la palabra hastiado, ¿verdad, hermanos? Now you know what turmoil means, right? Tiene un sentido de estar lleno, pero que ya no quieres más. Sí, Tur- por ejemplo, go ahead. Full of turmoil is a sense that you're full and you don't want more, right? Sí, Yeah. ya no quieres más. Uno come, llega al punto que dice, quiero carne, y empieza a comer carne. O, cómo se me antojan los mariscos, y come, y come, y come, y come, al punto que dice, ya no quiero nada más de eso. It's like one of those points where you come, to an all-you-can-eat buffet. You start eating and eating to the point where you're so full, I don't want any more. Pues las pruebas así son, hermano. Las pruebas llega un punto en la vida de uno que ya viene otra, y dice uno, otra más, otra prueba más. And the trials are like this, the point where the trials start coming at you and like, just another trial. Salmo 22:11 dice, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Psalms 22:11 says, be not far from me, for trouble is near, for there is none to help. ¿Cuál es el consejo que Dios nos da aquí en su palabra, Now, hermano? what is the counsel that God gives us in His Word here? Primero, no te alejes de Dios. He says, first of all, do not get far Y from luego God. nos dice el por qué. And then He tells us why we should not Porque get la far. angustia va a venir en cualquier momento. And it says, for trouble is near. Y entonces vamos a necesitar la ayuda de Dios. And then we're going to need the help of God. Y eso es lo que nos dice la Escritura. Las pruebas están constantemente. And that's what the Bible tells us. It says that the trials are constant. Juan 16:33, perdón. Juan John- 16:33. John 26:33. El Señor Jesucristo, antes de su crucifixión, hablando con sus discípulos, les dice estas cosas. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, y esta es la garantía, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. 16:33. 16:33. 16:33. It says, these things I have spoken to you, so that in me you may have peace. In the world you have tribulations, but take courage, for I have overcome the world. Ahora, aquí hay un contraste que debemos de entender, hermanos. Now here's a contrast we have to understand here. Primer cosa, hermanos, First of all, brothers, ¿qué es lo que producen las pruebas? what do the trials produce? ¿Qué es lo primero que quitan? What is the first thing they take away? Perdón, sí. ¿Qué es lo primero que quitan? Sí, ahí está la palabra, ¿verdad? Paz, ¿verdad? La tranquilidad, el gozo. Now, what is the first thing the trials take away? They take away your joy, your peace. Y el Señor Jesús dice que solamente en Él hay paz. But the Lord Jesus Christ says here, then only in Him there's peace. Básicamente está diciendo a sus discípulos y nos dice a nosotros en esta noche que solamente en su palabra se encuentra la paz. Basically, He's saying here that there is only peace in His Word. Dice, estas cosas os he hablado. ¿Qué habló? Su palabra. It says, these things I've spoken to you. Now, what did He speak? ¿Con qué His word. propósito, hermanos? Now, what was the purpose? Para que tengamos paz. Says- Es decir, que lo único que nos puede quitar la intranquilidad y lo que nos puede volver el gozo y nos puede devolver la paz es la palabra de Dios. Now, and then He says, so that in me you may have peace. Now, what does that mean? He's basically saying that the only thing that can take away the unpeace and the stress is His Word. Ahora note que dice también, en el mundo tendréis aflicción. Now, note that He also says, in the world you have tribulations. No habla de una posibilidad, habla de una certeza. He's not talking about a possibility, He's talking about a fact. Dice, tendréis aflicción. It says, in the world you have tribulations. Ahora, note, hermanos, qué rico está este versículo en enseñanza.
Now know how rich this verse is in teachings. Cualquiera podría decir, oh, si voy a tener aflicciones, entonces empiezo a lamentarme, ¿verdad? Now one might say, oh, if I know I'm going to have tribulations, I have to start getting into the word. Sin embargo, termina con una nota de consuelo. But nonetheless, you still end in a note of Sí. of encouragement. Pero confiad, yo he vencido al mundo. It says, but take courage. I have overcome the world. ¿Qué debemos de hacer ante el conocimiento de que vamos a tener pruebas y que estas pruebas van a tratar de llevarse nuestro gozo, hermanos? We have to take the mindset that we're to have trials, and these trials are going to take us to our joy. ¿Qué debemos de hacer? Dos cosas. What should we do? Two things. Confiar en la palabra del Señor y confiar en el Señor. Confide in the word and confide in God. Trust. Trust. in the- Trust in God. Entonces, vamos ahora a leer Juan capítulo 15, versículos 19 al 21. Now we're going to read John chapter 15, verses 19 al 21. 19 to 21. Dice, si fuerais del mundo, esto le está diciendo a sus discípulos, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo, ¿qué hace con nosotros, hermanos? Nos aborrece. It says, if you were of the world would love its own. Because you are not of the world, but I chose you out of the world because the world hates you. No, because of this the world hates you. Remember the word. Oh wait, did you go on? No, esperen un poquito ahí. ¿Qué es lo que nos ocurre por causa de ser seguidores del Señor Jesucristo, hermanos? Now, what occurs to us for being followers of Christ? Fíjese lo que dice la última frase. Now, note specifically what this last section says. Dice que el mundo nos aborrece porque el Señor nos eligió. It says, but I chose you out of the world. Because of this, the world hates you. Ahora, ¿usted sabe cuál es uno de los intentos de la iglesia contemporánea con el mundo, hermanos? Now, if you know, what is one of the contemporary things that the church do with the world? Quiere que el mundo, quiere caerle bien al mundo. It says that they want to be good with the world. Quiere agradarle al mundo. They want to please the world. Quiere preparar servicios que al mundo le gusten, como son los servicios. They want to prepare services that the world loves. Quiere rebajar el mensaje del evangelio a tal punto que hay palabras que parecen palabras prohibidas, las quitan del evangelio. They want to water down the word so much that there's to a point where there's words that you can't say those words. Pecado, no está prohibida esa palabra. Sin, that's a no, you can't say that. Jesús, está prohibido ese nombre. Jesus, that's discriminative, you can't say that. Arrepentimiento, ¿de qué? No me hables de eso. Repentance of what? We don't know sin. Entonces, necesitamos de entender, hermanos, que el mundo nunca nos va a amar. We have to understand that the world is not going to love us. Nunca nos va a amar, hermanos. It would never love us. Y no se lo estoy diciendo yo, esto está saliendo de la boca del Señor Jesucristo. And I'm not saying it myself. This is coming straight from the word of God. No espere a querer ser un cristiano relevante para el mundo. Don't expect to be a relevant Christian to the world. Yo les he contado algunas experiencias de cosas que he visto, de cómo la iglesia quiere agradar al mundo. I've told you some experiences about things I've seen of how the church wants to please the world. Estuve en la ordenación e instalación de un pastor en una congregación I was in the presence with a pastor of a congregation, y el grupo de alabanza de esa congregación and the worship group of this church, tocaba tan semejante y tan parecido a un grupo del mundo, hermanos, they played so much like a group from the world, que incluso tenían una de las canciones de este grupo y le habían cambiado las palabras. to the point where they actually had a song from a group of the world and just changed the lyrics. Y los muchachos del grupo no se parecían tanto a los del mundo, porque los del mundo tienen ese grupo tiene unas cosas muy olor a muerte en su música y en sus cosas. And they changed it because the youth of this worship group, the song they took from the band they took from has like some really weird things. Pero ellos querían de alguna manera atraer al mundo. But even though that had some weird things, they wanted to take stuff to please the Pero world. ¿qué nos dice la última parte del versículo, hermanos?
But what does this last part of the verse say? Dice, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. It says, but I have chosen you out of the world. Because of this, the world hates you. Ahora, algunos otros pueden pensar en su mente, oh, pero es que esto pasó hace muchos años. Now one might think, oh, but this is something that happened years ago. Las cosas son muy diferentes ahorita. Things are much different now. Nosotros no vivimos en el Medio Oriente. We don't live in that time. Vivimos en una civilización progresiva y relevante. We live in a progressive and relevant time, society. Versículo 20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. It says, remember the words that I say to you. A slave is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. If you kept my word, they will keep yours also. Versículo 21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. It says, but all these things they will do to you for my name's sake. La única forma de que alguien nos ame es que esa persona ame al Señor. The only way No hay otra that forma. a person can love us is that they love the world, if they love God as well. Entonces vemos este punto que es tan certero, hermanos, de que las pruebas van a venir y no podemos nosotros evitarlas. Now we see this point that is so certain that the tribulations are going to come and we cannot avoid them. Tarde que temprano, cada creyente va a sufrir, hermanos, por causa del Señor. Every Christian is going to suffer because of Christ. En Hechos 14, 22, In Acts 14:22, el apóstol Pablo, terminando su primer viaje en la región de Galacia, Paul finishing his first missionary trip from Galatia, dice la escritura que lo dejaron a las orillas de la ciudad, lo dejaron por muerto, it says that they left Paul at the city limit almost dead, y el Señor en su gracia lo levantó, and God in his grace lifted him up, y él, en lugar de huir de la ciudad, se regresó confirmando los ánimos de los hermanos. and instead of fleeing from the city, he went back into the city Y to les, strengthen y the les brothers. hizo una advertencia. And he made a warning. Imagínense esto, él llega y empieza a predicar en la región de Galacia, Now, picture this. He comes to the region of Galatia to preach. y empieza a retirarse de algunas ciudades. So he starts to get away from some cities. Y cuando regresa visitándolos nuevamente, lo ven todo cicatrizado de la cara y herido And then he y comes golpeado. and then he comes back to the cities to preach again, and they see him, his face is beat up, he's tired, he's beat up. Y él les dice, esto que ustedes ven que me ha pasado a mí, también les va a pasar a ustedes. And he tells them, these things that you see that happen to me is going to happen to you too. Qué mala manera de darle promoción al evangelio, ¿verdad, hermanos? What a bad way of promoting the scriptures. Extremo, el evangelio. Of promoting the gospel. Fíjense lo que les dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, escuchen las palabras, no es una posibilidad, otra vez, es una necesidad sufrir. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. And then verse 22 says, strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith, and saying, now note this isn't a question, this isn't a possibility, this is a statement. Through many tribulations, we must enter the kingdom of God. Ahora, en tercer lugar, Dios permite que nuestra fe sea probada. Now in third place, God lets our soul be tested. Primero nos va a probar para ver si es genuina nuestra fe. First, he's got to test us to see if our faith is genuine. Después, las pruebas son inevitables, van a venir. Then the trials are going to be unavoidable, they're going to come. Y ahora un tercer punto, reafirmando lo primero que ya hemos hablado. And now the third point, reaffirming what we have already learned. Las pruebas demuestran la autenticidad de la fe. The trials prove the authenticity of our faith. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, In 1 Peter chapter 1,
él menciona específicamente esto. In verses 6 to 7, he specifically notes this. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. He says this, in this you greatly rejoice, even though now for a little while, if necessary, you have been distressed by various trials. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. It says, so that the proof of your faith, being more precious than gold which is perishable, even though tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Ahora, noten el versículo número 6, que las pruebas no vienen igual para todo mundo, hermanos. Now, note verse 6, it's saying that the trials aren't going to come the same way to everyone. Dios en su soberanía God, in His sovereignty, permite o hace que algunos sufran más que otros. permits or lets some to suffer more than others. Todos sabemos que vamos a morir, ¿verdad, hermanos? We all already know we're all Pero hay going to die. personas que mueren por causa del Evangelio But there are some people who died because of the gospel. y otros no necesariamente mueren por causa del Evangelio. And some don't necessarily die because of the gospel. ¿Qué hace la diferencia entre una persona que muere de causas naturales a una edad ya adulta y que toda la vida sirvió al Señor? ¿Y qué hace de una persona que muere como los apóstoles? En el caso de Pedro, crucificado. En el caso de Pablo, decapitado. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Now, what's the difference between one who dies of old age, natural causes, and spend his whole life serving the Lord, than to someone who dies like the apostles, crucified, decapitated because of the gospel? What's the difference? Es la soberanía de Dios. It's the sovereignty of God. Dice el versículo que acabamos de leer, el 6, dice, si es necesario. In that same verse, verse 6, it says, if necessary. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. You have been distressed by various trials. Ahora, note que dice, si es necesario. No, it says, if necessary. ¿Quién determina eso, hermanos? Now, who determines if it's necessary? Dios. God. Ahora dice, afligidos en diversas pruebas. Now it says, you have been distressed by various trials. Algunos son afligidos con una clase de pruebas, otros con otras, pero Dios determina qué tipo de prueba. Now, people are taken by different trials, some by one by another, but God is ultimately the one who determines it. Las pruebas desarrollan el carácter cristiano. The trials develop the Christian character. Y esto lo vimos ya en nuestra primera lección. And we have seen this in previous lesson, the first one. Santiago capítulo 1 del versículo 2 al 4 dice lo siguiente. James chapter 1 verses 2 to 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Nota la palabra que dice en diversas pruebas? It says in James 1, 2 to 4, consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials. It says various trials. Les dices por favor que si le paran un poquito, que bajen el volumen. Dice en el versículo número 2, dice, tened por sumo gozo. Versículo 2. Verse 2 says, consider it all joy. La exhortación es que tengamos un gozo. Cuando dice ahí la palabra sumo gozo, es un gozo completo, total. Now when it says all joy, it means a complete joy. Ahora la pregunta es ¿por qué? Now the question is why? Versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Now verse 3 answer says, knowing that the testing of your faith produces endurance. Esta palabra paciencia, aquí está mejor traducida en la versión de la New American Standard, es resistencia. Now the New American Standard Version is translated a little better. It says endurance. Mientras más pruebas pasemos, hermanos, más resistencia espiritual vamos nosotros a desarrollar. The more trials we go through, the more spiritual endurance we're going to have.
Hace 2 semanas pusimos el ejemplo de la moción del cuerpo, ¿verdad, hermanos? Now, about 2 weeks ago, we put the example of the emotion of the body. No, the motion. motion of the bodies. Hay una regla de la física del cuerpo, hermanos, que nadie la puede violar. Now, there's a physical rule that no one can violate. Y es un cuerpo que está en moción, se mantiene en moción. It says, an object in motion stays in Un motion. cuerpo físico. A hablando. body in motion stays in motion. ¿Y esto qué quiere decir, hermanos? Now, what does this mean? Si usted pasa muchas horas sentado, se va a sentir muy pesado. Le van a doler las rodillas, le van a doler las manos, le va a doler todo el cuerpo. Now, what does this mean? It means, say, a person who stays seated a lot is going to feel heavier. His knees are going to hurt. His hands are going to feel weird. Pero para evitar eso, tiene que hacer ejercicio. But to avoid this, he has to do exercise. Como en mi caso, yo paso mucho tiempo sentado. Now, in my case, I spend a lot of time sitting down. Y cuando me subo a la caminadora, no me gusta. And when I get on the treadmill, I don't like it. Y empiezo a sentir la rodilla, los pies, todo me empieza a doler, pero yo sé que es lo mejor que puedo hacer. My knees start to hurt, my legs start to hurt, but I know that this is the best for me. Cuando camino temprano en la mañana, Now, when I walk early in the morning, me la puedo pasar muy bien todo el día, no siento pesadez en mi cuerpo. I can pass fine all day. I'm not going to feel distracted in my body. ¿Por qué? Porque ese dolor y esa emoción va a crear en mí, ¿qué, hermanos? Una resistencia. Because that pain and that continuous walking is going to create in me what? It's going to create in me endurance. La gran diferencia del cristianismo americano y del cristianismo chino es ese. Now, that is one of the big differences between the American Christianism and the Chinese Christianism. ¿Usted ha visto algún servicio de chinos, hermanos? No aquí, en China. Have you seen a Chinese service? Not a Chinese service here, a Chinese service in China. Es muy diferente que acá, hermanos. It's very different. Acá hay mucha emoción, mucha canción con tonos brillantes. Hay un gozo fabricado. Here, it's different. There's emotion in it. There's song to create a vibrance. It's different. Las oraciones son diferentes. The prayers are different. Allá oran de una manera muy diferente. Over there in China, they pray very different. Allá piden que Dios les permita congregarse. Over there, they plead for God to let them congregate. Hermanos, acá es muy diferente. Here, it's very different. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Why? Las pruebas, hermanos. Trials. Las persecuciones. The persecution. Un cristiano que sufre es menos llorón que un cristiano que no sufre. A Christian who suffers is less whiny than one who doesn't. Por eso, hermanos, cuando nos vengan las pruebas a nuestra vida, yo no le digo que ande brincando, ¿verdad? De gozo, no, porque yo no quiero decir eso. When the trials comes, I'm not saying jump with joy, Pero tenga, en medio de su llanto y de su dolor, tenga un gozo sabiendo lo que la prueba va a producir en usted. but throughout your pain and throughout your suffering, have a certain joy that knowing that it's going to produce endurance. Cuando el familiar fallece, The family member fails, llore, cry. pero también sepa que el Señor va a producir su gracia en su vida, de But cada uno. know this, that God is going to produce His joy and peace. Entonces debemos de entender esto con claridad, hermanos. Now we have to know this with clarity. Ahora, fíjese cómo Pablo reaccionaba ante esta verdad. Now know how Paul reacted to this truth. Romanos 5, versículo 3 al 4. Romans 5, verses 3 to 4. Y no solo esto, escucha esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. It says, and not only this, but we also exult in our tribulations, knowing that tribulations brings about perseverance. ¿Cómo reaccionaba Pablo, hermanos, ante las pruebas? ¿Cuál era su reacción? Now, how did Paul react to the trials? ¿Le pedía a Dios que se las quitara y que no lo dejara pasar por ninguna prueba? Did he pray? Did he say, "Oh God, please take these trials away from me now"? Dice, nos gloriamos en las tribulaciones. It says we also exulted in our tribulations. Pablo dice como que cuando las tribulaciones vienen, aunque no las podemos evitar, decimos, Señor, sabemos lo que tú vas a producir con esto en nuestra vida. Paul says, even though that the tribulations come and it's painful,
we know that it's going to create joy in us. Versículo 4. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. And it says in verse 4, and perseverance provides character, and proven character, hope. Mejor traducción, la New American Standard. Si tiene la Biblia de las Américas, va a decir semejante a esta Biblia. It's a better translation in this version, New American Standard. Bien, vamos ahora, hermanos, a el punto las pruebas purifican al pueblo de Dios. So we're going to come to our next point, that the trials purifies the congregation, would say? The people of The God. people of God. Dios muchas veces manda pruebas colectivas, es decir, a toda la iglesia, Now, sometimes God puts collective trials. y a veces manda pruebas individuales. Collective trials in the sense that it's to the whole Primero vamos a ver congregation el or church. ejemplo de las pruebas colectivas a su pueblo. But also sometimes he makes individual trials. But first we're going to look about the character, the collective trials. Isaías 48:10. Isaiah 48:10. He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo aquí a su pueblo, hermanos? ¿Qué le dice? Le dice, hace una analogía con la purificación de los metales. Aquí sí, los metales como la plata y el oro son probados ¿en qué, hermanos? En un horno de fuego. Pues el Señor envió a su pueblo Israel, les envió a los enemigos del norte para que vinieran, destruyeran todo y se los llevaran cautivos por 70 años. It says, behold, I have refined you, but not as silver. I have tested you in the furnace of affliction. What illustration does Isaiah give here? He's giving the illustration of the different kinds of metals and silvers, that they're tested in the furnace. Salmo 66, versículo 10 al 12. Psalm 66, verses 10 to 12. El salmista, hablando a Dios, dice, porque tú nos probaste, oh Dios, The psalmist says, nos ensayaste como se afina la plata. The psalmist says, for you have tried us, O God. You have refined us as silver is refined. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. You brought us into the net. You laid an oppressive burden on our loins. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua. You made men ride over our heads. We went through fire and through water. Ahora, note cómo el salmista, hablando de las aflicciones de Israel, le da a Dios, iba a decir todo el crédito, pero sabe que de Dios vinieron todas esas pruebas. Now, note how the psalmist talks about the trials. When he's talking about the afflictions that they had, he kind of gives the credit to God. Not the credit, but like acknowledges that the trials are from him. Versículo 10, porque tú, dice, tú nos probaste. Verse 10. Wait. You said 10? Versículo 10. Oh, verse 10. For you have tried us, O God. Dice, nos ensayaste como se afina la plata. It says, you have refined us as silver is refined. Nos metiste en la red. It says, you brought us into the net. Pusiste sobre nosotros lomos de carga pesada. You laid an oppressive burden upon our loins. Versículo 12, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. It says in verse 12, you made men ride over our heads. Versículo 12, el final dice, y nos sacaste a abundancia. But it says at the end of verse 12, yet you brought us out into a place of abundance. Reconoce que Dios los libertó. He is noting that God liberated them. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo el salmista le atribuye todas las pruebas a Dios? You see how God acknowledges that all the trials are coming from God? Él no dice es que son nuestros enemigos malvados. He's not saying, oh, it's because of our enemies. No dice es que la mala suerte. It's because, oh, we have bad luck. Es que yo no sé por qué a mí me va todo el tiempo mal. I don't know why everything goes always Es bad que for me. nadie nos quiere, todos nos odia. It's because no one likes us. No, hermanos, es Dios quien permite que pasemos por las pruebas. No, it's God
permitting us to go through trials. Si usted está pasando, si su familia está pasando por pruebas, hay que reconocer que es Dios el que lo está haciendo. If your family is going through trials, you have to acknowledge that it's God letting that happen. Jeremías 9:7. Jeremiah 9:7. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? It says, therefore, thus says the Lord of hosts, behold, I will refine them and assay them. For what else can I do because of the daughter of my people? Primera de Pedro 4:17. 1 Peter 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? For it is time for judgment to begin with the household of God. And if it begins with us first, what will be the outcome of those who do not obey the gospel of God? Hablando de el juicio, Pedro reconoce, hablándole a este grupo de creyentes que han sido dispersados, les dice, esta persecución que ustedes están sufriendo es el juicio de Dios sobre ustedes en el sentido de prueba. Now, Peter notes to this congregation, to this group of Christians, that the trials that they're facing is the wrath of God in the sense of trials. Número 4. Point number 4. Ejemplos de fe probada. Examples of tested faith. En Génesis 22, del 1 al 2, tenemos la historia de Abraham. In Genesis 22, 1 to 2, Versículo 1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. it says, now it came about after these things that God tested Abraham. And he said to him, Abraham. And he said, here I am. He said, take now your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burden offering on one of the mountains which I will tell you. ¿Quién le dio el hijo a Abraham, hermanos? Dios. Now, who gave the child to Abraham? God did. ¿Y qué pudo haber pensado Abraham cuando Dios se lo pidió? Now, what do you think Abraham was thinking when God told him to offer him as an offering? Nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Now, we all know this story. Por eso es fácil responder. And that's why it's kind of easy for us to answer. Pero si no conociéramos la historia, diríamos, ¿qué clase de Dios tan lunático es este que primero da y luego quita? But think out of the context of the story. What would you think if this is all you knew? You think, what kind of a God is this who took away something he just gave? Ahora, fíjese cómo comenta el escritor de Hebreos este acontecimiento. Now note how the writer of Hebrews takes this whole thought. Este es el comentario de la Biblia que la misma Biblia hace de sí misma. This is a Bible commentary from the same Bible. Y de paso, esa es una de las reglas de interpretación bíblica. La Biblia se interpreta a sí misma. It's also a biblical theme, a biblical document. How do you say? No, una de las reglas de la interpretación bíblica. It's one of the rules of interpreting the Bible, that the Bible interprets itself. Versículo 17 de Hebreos 11 dice, por la fe Abraham, y escuche esto, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que le había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Ahora dice, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. It says in Hebrews 11, verses 17 and 19, by faith Abraham was, when he was tested, offered up Isaac. And he said, who had received the promise was offering up to his only begotten son. Ahora, ¿cuáles eran las promesas? Now, what was the promise? Versículo 18. Verse 18. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Verse 18 says, it was he to whom it was said,
In Isaac your descendants shall be called. Ahora, un par de preguntas. Now, a couple of questions. ¿Abraham tenía las fuerzas de un hombre para engendrar? Did, ¿De acuerdo a la Ab- escritura? did Abraham have the strength to No sé, se dice engendrar. ¿Cómo se dice engendrar? reproduce? Ya sí, para To reproducirse. reproduce? Now, did Abraham have the strength to reproduce like most men Yeah. at his age? Y la pregunta es no, la respuesta es no, hermanos. Now, the answer is ¿Sara no. tenía fuerzas para poder concebir? Did Sarah have the strength to conceive? No. No. ¿Y qué milagro hizo Dios? Yet, what miracle did God do? ¿Y qué promesa le dio? Que a través de él iba a tener una gran descendencia. Entonces, Abraham vio el cumplimiento de la palabra de Dios y cuando Dios le pidió hacer algo, él fue a cumplir la palabra de Dios. Now, what was the promise? The promise is that God made a miracle and gave Abraham sons. And he said in his promise, in Isaac your descendants shall be called. So Abraham knew that God had completed his promise, and now he had to do what God asked him. Ahora, el Espíritu Santo, quien es el autor de la Escritura, Now the Holy Spirit, who is the author of the word, sabía qué estaba corriendo por la cabeza de Abraham. knew exactly what was going through Y aquí Abraham's mind. el Espíritu Santo nos da lo que estaba pasando en la cabeza de Abraham. Él quien conoce todas las cosas, nos dice qué pasó por su cabeza. And the Holy Spirit, knowing all things, gives us in verse 19 what was going on through Abraham's mind. Versículo 19 dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. It says in verse 19, he considered that God is able to rise people even from the dead, from which he also received him back as a type. Ahora, hermanos, ¿qué fue lo que lo movió a Abraham a obedecer a Dios? Now, what moved Abraham to obey God? ¿Fe en qué, hermanos? Faith. En Dios. Faith. En Dios. Faith in what? In God's word. En su poder. In God's power. En el cumplimiento de sus promesas. In the fulfilling of God's promises. Ahora, algunos de nosotros podrían decir, no, pero es que para él fue más fácil porque él escuchó la voz de Dios. Now, any of us could probably say, oh, it was easier for Abraham because Abraham audibly heard him. No, hermanos, no. No. Es para Abraham como para nosotros, para él fue la voz audible, para nosotros es la palabra escrita. Y es lo mismo. For Abraham, like us, he heard God audibly, but we have the word. Nuestro problema es un problema de incredulidad. Our problem is not a problem of whether we hear him or not. Our problem is a problem of unbelief. Entonces vemos en la persona de Abraham el cumplimiento de una fe probada. We see in the person of Abraham a completed test. En Deuteronomio 8, versículos 2 al 5, se habla de la prueba del pueblo de Israel. In Deuteronomy 8, verses 2 to 5. Ahora, ¿cuántos libros tiene la Biblia en el principio, hermanos? ¿Cuáles son los libros llamados el Pentateuco? Okay. 5, ¿verdad, hermanos? ¿Quién los escribió? Moisés. Los 5 libros los escribió él. Ahora, ¿cuál fue el primer libro que escribió? Génesis. Y luego el Éxodo. Y luego Levítico. Y luego Números. Y el último. Entonces, esos libros están escritos cronológicamente correcta. Están escritos de una manera cronológica correcta. Okay. Now, the first 5 books of the Bible, which is the Pentateuch, who wrote the first 5 books of the Bible? Now, the answer is Moses. He wrote Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, which are all in a chronologically correct order. Y mire lo que dice aquí en el versículo número 2. Now, note what it says here in verse 2. Ya habían pasado, ya estaban allí al puro entrar en la tierra prometida. Now, they were just to the point of getting into the promised land. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus estatutos. Verse 2 says, You shall remember all the way which the Lord your God has led you in the wilderness these 40 years, that he might humble you, testing you, to know what was in your heart,
whether you would keep his commandments or not. Cuando nosotros leemos el libro de Números, hermanos, ¿qué decimos nosotros? Now, when we read the book of Numbers, what do we say to ourselves? Que el pueblo deambuló por 40 años porque eran cabezones y eran duros, ¿verdad, hermanos? We say to ourselves that, the nation of Israel were in the desert for 40 years because they were thick-skulled. They didn't listen. Pero ¿qué dice el versículo 2? But what does verse 2 say? ¿Quién los hizo deambular? Who led them? God. Hermanos, ellos podrían haber cruzado en un par de meses el desierto y You think- llegar al destino. You think they could have gone through their destination for 40 years in the desert? No, en unos cuantos meses. Oh, in a couple of months just Pero going there? Dios los hizo dar vueltas y vueltas y vueltas. ¿Por qué? Porque Él quería probar el corazón de ellos. They probably could have gone in a couple of months straight to their destination in the desert. But God took them in circles and circles and circles. For what reason? To test them. Y también deambularon 40 años porque eran duros para servir al Señor. And they were also in the desert for 40 years because they were thick-skulled. They were Las- arrogant to listen to God. Las dos cosas son ciertas. Both things are true. Versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. It says in verse 3, He humbled you and let you be hungry, and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that He might make you understand that man does not live on bread alone, but man lives by every word that proceeds out of the mouth of the Lord. ¿Cuál fue el propósito de hacerlos pasar hambre, hermanos? What was the purpose of making them hungry? Para que ellos conocieran el poder sustentador de Dios, hermanos. So they would know the sustaining power of God. Dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían comido. Y aquí Sí. dice, para hacerte saber. It says, and fed you with manna which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you understand. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. That he might make you understand that man does not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds out of the mouth of the Lord. Finalizamos con este punto número 5 y voy a ver solo 2 versículos. Now we're going to finalize with this point number 5, and there's only going to be 2 verses. ¿Cuáles son los medios por los cuales la fe es probada, hermanos? What are the steps in which the No, faith the- is tested? the meats. The meats. No, means, es medios, ¿eh? Medios. Sí, sí, es means. Yeah, what are the means in which the soul is tested? In which your faith is tested, I'm sorry. En primer lugar, Dios permite que Satanás pruebe la fe de los creyentes. Now, first of all, God lets Satan test the faith. Tenemos el caso de Job, que ya lo vimos. Now, we have the case of Job, which we have already seen. Tenemos el caso de Simón, de Pedro, We have the case of Peter en Lucas 22:31. in Luke 22. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y tenemos el caso de los tesalonicenses. No me acuerdo. Es Lucas 22:31. Luke 22:31 says, Simon, Simon, behold, Satan has demanded permission to sift you like wheat. Y en Primera de Tesalonicenses 3, 4 y 5 dice, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultare en vano. It says in 1 Thessalonians 3, 4, and 5, For indeed when we were with you,
we kept telling you in advance that you were going to suffer afflictions. So it came to pass as you know. For this reason, when I could endure it no longer, I also sent to find out about your faith, for fear that the tempter might have tempted you, and our labor would be in vain. ¿Qué fue lo que Pablo les predicó a los Gálatas, hermanos? What did Paul preach to the Galatians? Que es necesario que a través de muchas tribulaciones. ¿Y qué les predicó a los tesalonicenses? La misma cosa. Now, what did he preach to the Galatians? He preached to them that it is necessary to go through tribulations. What did he tell to the Thessalonians? He told them the exact same thing. ¿Y qué es para nosotros, hermanos? La misma cosa. What is it for us? The exact same thing. También las pruebas vienen por las circunstancias difíciles que prueban nuestra fe. The trials also come through difficult circumstances that test our faith. Pablo habla en 2 de Corintios 11, 25 al 27 de un mensajero, un emisario de Satanás. Habla de sus aflicciones, Dice, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Y bueno, y de ahí describe del versículo 25 al 27 todas sus aflicciones. 2 de Corintios 11. It says in 2 Corinthians 11, 25 to 27, Paul talks about his own afflictions, and he says, I have been in labor and hardship through many sleepless nights, in hunger and thirst, often without food, in cold and exposure. And throughout the rest of the verses, he talks about the rest of his afflictions. Oh, I read the wrong verse, I'm sorry. Y las últimas 2 cosas, Dios prueba nuestra fe por la persecución. And the last point is that God tests our faith through trials. Y por las personas que desaniman nuestra fe cuando es probada. And out of the people who Que quieren desanimar en nuestra fe. wants to dismay us in our faith. En Hebreos 11, 35 al 38, In Hebrews 11, 35 to 37, dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección, y otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. it says, women received back their dead by resurrection, and others were tortured, not accepting their release, so that they might obtain a better resurrection. Ahora vamos a ver un último versículo, y es Marcos 5, 35 al 36, y tiene que ver con las personas que nos dan el reproche de Cristo, que se burlan de nuestra fe. Now we're going to look at a last verse. It's Mark chapter 5, verses 35 and 36. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? It says, while he was still speaking, they came from the house of the synagogue officials, saying, your daughter has died. Why trouble the teacher anymore? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. But in verse 36 it says, but Jesus, overhearing what was being spoken, said to the synagogue officials, do not be afraid any longer, only believe. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Versículo 37. And he allowed no one to accompany him except Peter and James and John, the brother of James. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. They came to the house of the synagogue official, and he saw a commotion of people loudly weeping and wailing. Ahora note los últimos 2 versículos. Now note the very last 2 verses. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. And entering in, he said to them, why make a commotion and weep?
The child is not dead, but is sleeping. Miren, hermanos, cómo reaccionaron. Now know how they reacted. ¿Cómo reaccionaron, hermanos? How did they? En lugar de decir, ¿de veras no está muerta? ¿Está viva? Now how did they react? Instead of saying, "Really, she's not dead, she's alive," the verse says, they began laughing at him. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Verse 40 says, they began laughing at him. But putting them all out, he took along the child's father and the mother and his own companions and entered the room where the child was. Y luego dice, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Taking the child by the hand, he said to her, Talitha Kum, which translated means little girl, I say to you, get up. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. ¿Y qué dice al final, hermanos? Se espantaron grandemente. Immediately the girl got up and began to walk, for she was 12 years old. And immediately they were completely astonished. Estos parecían artistas, ¿verdad, hermanos? These are kind of like art. Primero actors. lloraron, y luego se burlaron, y luego se espantaron. These are kind of like actors. First they cried, then they started laughing, and then they were astonished. Eran tremendos. They're tremendous. ¿Pero por qué lo hicieron, hermanos? But why did they do it, brother? Porque se burlaban del Señor Jesucristo. Because they laughed at Jesus Christ. Entonces, si tenemos que resumir estos 5 puntos, If we have to sum up all these 5 points, tenemos que entender, básicamente todos dan vuelta en lo mismo en el sentido de que se complementan. we have to understand that all these points kind of go around each other in the context of that Nuestra they fe accompany each Tiene other. que ser probada, hermanos, First of all, our faith has to be tested para saber si somos genuinos. to know if we're genuine Christians. En segundo lugar, las tribulaciones van a venir, son inevitables. Second of all, the tribulations are going to come. They're unavoidable. Y en tercer lugar, déjeme ver la lista porque no creo que tengo tan buena mente. Third of all, let me see the list because I don't have that good of a memory. El tercero es Dios permite que la fe sea probada. Third is that God permits that the faith is tested. En cuarto lugar, vimos ejemplos de la fe probada, Fourth, we see examples of the tested faith, tanto de individuos como de grupos en junto. so much as individuals and collective. Y en quinto lugar, los medios por los cuales la fe es probada. And fifth place, the The meats. meats, the mediums test the faith. La fe es probada. Through the mediums, the faith is tested. Entonces, hermanos, este estudio sobre las pruebas tiene el propósito de enseñarnos, en primer lugar, entender cuál es el propósito de ellas. Now, these lessons of the tribulation lets us know what comes out of them, Saber, hermanos, cómo debemos reaccionar ante ellas. knowing how we should react to them. Ver ejemplos de otros que ya pasaron por las pruebas. To see examples of those who have already passed through these trials. Y fortalecernos en el Señor, hermanos. And overall strengthen us in the Lord. Para que la próxima vez, antes de que, cuando venga la prueba, antes de que corramos en desesperación, So the next time the trial comes, before we start running around in desperation, podamos entender la naturaleza de las pruebas. we have to understand the nature of the trials. Saber que lo que me vino no lo puedo evitar. Knowing that what is coming, I can't avoid it. Saber que es necesario. Knowing that it's necessary, Saber que me es provechoso. knowing that it is good for me, Y saber que Dios me va a dar la gracia para pasar por las pruebas. and knowing that God is going to give me the strength to pass through these trials. Y saber que no soy el único que ha pasado por pruebas. And knowing that I'm not the only one who went through these Que hay trials. otros que han pasado por pruebas primero que yo. To know that there are many others who went through these trials way before me. Y que Dios fue fiel para con ellos y es fiel para conmigo. And God overall was faithful to them, and He's going to be faithful to us too. Entonces, este es el Evangelio. And overall, this is the gospel. El Evangelio es sufrimiento, hermanos.
The gospel is suffering. El Evangelio no es lo que nosotros escuchamos en la mayoría de las cosas. The gospel is not what we hear majoritarily from everyone. En la mayoría, en un buen grupo de congregaciones, en su mayoría, A good majority of groups, estos temas se van a tratar de evitar en la iglesia. these themes, they're going to try to move around them and be avoiding them. Y le van a predicar otra cosa que no sea esto. And they're going to preach you something that is not this. Pero ¿para qué engañarnos, hermanos? But why should we fool ourselves, brothers? ¿Para qué engañarnos nosotros mismos? Why would we fool ourselves? Si de todas maneras las pruebas van a venir. Knowing that either way the trials are going to come. No importa que me prediquen un evangelio de prosperidad, las pruebas van a venir. Even though they preach this prosperity gospel, the trials are still going to come. No importa que me prediquen un evangelio de bienestar, las pruebas van a venir. It doesn't matter if they preach me a gospel of being in a good state, the trials are still going to come. Mejor saber que las pruebas van a venir conociendo la naturaleza de las pruebas. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a las pruebas? It's better to have the foreknowledge that the trials are going to come and knowing the nature of the trials, what's going to come out of them. Vamos a orar, hermanos.